Muy bien, entonces vamos a resolver este ejercicio. Dice el enunciado, la masa de un elevador junto con sus ocupantes es de 1500 kilogramos. Determinar la tensión del cable que lo sostiene cuando el elevador empieza a moverse con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Inciso A, hacia arriba. Inciso B, hacia abajo. ¿Verdad? Muy bien, primero vamos a calcular el peso. El peso es masa por gravedad, entonces serían 1500 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. El resultado de esta operación sería 14.700 newtons. ¿Cuál sería el diagrama de cuerpo libre? Entonces tenemos simplemente dos fuerzas, no tenemos más que dos fuerzas, la tensión del cable y el peso del elevador. Entonces, bueno, vamos a poner aquí una sola línea para representar las dos fuerzas. ¿Estarán en equilibrio esas fuerzas? Bueno, ¿podrá ser igual la tensión del cable al peso del elevador? Vamos a poner aquí un puntito. ¿Serán iguales esas dos fuerzas? Solo tenemos tensión hacia arriba y peso hacia abajo. No vamos a inventar más fuerzas de las que hay. ¿Podrán estar en equilibrio o bajo qué condiciones sería igual la tensión del cable y el peso? Cuando está en reposo. En reposo tendrían que estar igual. Si el elevador se está moviendo, ¿no podrían ser iguales la tensión ni el peso? Sí, siempre y cuando esté subiendo o bajando con rapidez constante. Si se mueve con aceleración, no serían iguales las tensiones y el peso del elevador. De hecho, entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, si sabemos que el elevador junto con los ocupantes pesa 14.700 newtons, ¿debemos poner un cable que sostenga o que resista ese peso? No, porque cuando se mueve el elevador puede aumentar la tensión y ser mayor que el peso, dependiendo, o menor incluso, dependiendo de si está subiendo o bajando, ¿no? Entonces, en el inciso A, vamos a considerar que el elevador está subiendo, ¿verdad? Con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, vamos a representar aquí con una flechita la aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, entonces, ¿cuál sería mi sumatoria de fuerzas? No tengo sumatoria de fuerzas en X porque no hay fuerzas en X. Solo tenemos sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y sería igual a la tensión positiva porque va hacia arriba menos el peso es igual a masa por aceleración. Y vamos a sustituir los datos que tenemos. La tensión, eso es lo que queremos calcular, menos el peso, lo que acabamos de calcular, 14.700 newtons. Es igual a la masa, ese es dato del problema, 1500 kilogramos. Por la aceleración, que en este caso serían 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Verdad? Por ejemplo, si no hubiera aceleración, ¿y en qué casos no habría aceleración? No solo cuando está en reposo, sino si se mueve con rapidez constante, en lugar de C2 tendría un 0. Por eso algunos dicen que ahí está incluida también la primera ley de Newton. Si no hay aceleración, entonces todo esto se igualaría a 0, y entonces la tensión sería igual al peso, ¿no? ¿Sí? Si no hay aceleración, entonces tensión, ese 14.700 pasa sumando, ¿verdad? Bueno, entonces en este caso, si despejamos y para no volver a escribir todo, 1500 por 2, pues serían 3000. 3000, ¿qué unidades? Newtons, ¿verdad? Kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Entonces la tensión sería igual a 3000 newtons más 14.700 newtons. Ese 14.700 que está restando pasa sumando, y entonces el resultado serían 14.000 más 3.000 serían 17.700 newtons.
¿Sí? Ese sería el resultado del inciso A. Entonces eso quiere decir que cuando el elevador empieza a subir, aumenta la tensión, de súbito aumenta la tensión. Eso en kilogramos fuerza, si lo dividimos para tener una idea más clara, entre 9.8, sería como 1806, unos 1800 kilogramos. Eso quiere decir que el cable, cuando empieza a subir el elevador, siente como que el elevador es más pesado, como que sube de 1500 a 1800 kilogramos. Así que un ingeniero que diseñara ese elevador sabe que, por supuesto, no, aunque el peso del elevador junto con los ocupantes sean 1500 kilogramos, no va a poner un cable que soporte 1500 kilogramos, porque la tensión va a superar a ese peso cuando empiece a subir, ¿verdad? Bueno, que también ahí los ingenieros utilizan también factores de seguridad. Aún así no dejaría un cable de 17.700 newtons, porque imagínense, sube, pero aparte se posa una mosca sobre el elevador, pues ya se revienta el cable, ¿no? Se tiene que considerar un margen de seguridad, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasa cuando desciende el elevador? Bueno, antes de eso, por cierto, y una vez que empieza a subir el elevador, en lo sucesivo, ¿esa será la tensión del cable? No, solo mientras se empieza a mover. Cuando se empieza a mover, experimenta esa aceleración, pero va a llegar un punto en el que el elevador va a empezar a subir con rapidez constante y va a bajar la tensión. Entonces es un aumento súbito de tensión y después se iguala la tensión al peso del elevador, ¿verdad? Es decir, a los 14.700 newtons. Muy bien, bueno, pues entonces ahora vamos a resolver el inciso B. En el inciso B vamos ahora a considerar que el elevador, en lugar de subir, baja. Entonces lo único que cambiaría sería la dirección del movimiento. Entonces, si desciende a 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿en qué cambiaría el procedimiento? Pues la aceleración son 2 metros sobre segundo al cuadrado, sería el mismo resultado, ¿no? ¿Qué cambiaría? Tanto las fuerzas como las aceleraciones son vectoriales y tienen sentido y por lo tanto tienen signo. Entonces, para el inciso B tendríamos que considerar que la aceleración es negativa. Entonces, aquí en lugar de un 2 metros sobre segundo al cuadrado, ustedes tendrían que escribir prácticamente todo de nuevo. Yo estoy reciclando, entonces tendría un menos 2 metros sobre segundo al cuadrado, por lo tanto aquí en lugar de un 3000, tendría un menos 3000. ¿Sí? Sí, para que baje el elevador, entonces el peso tiene que ser mayor que la tensión. No puede ser que empiece a moverse hacia abajo y que sea mayor la tensión, ¿verdad? En este caso, para que suba la tensión, para que parta del reposo al movimiento hacia arriba, la tensión tiene que ser mayor que el peso. Para que pase del reposo a un movimiento hacia abajo, es porque el peso tiene que ser mayor que la tensión. Entonces, en el inciso B serían menos 3000 más 14.700, eso sería un 11.700 newtons. Entonces, por decirlo así, el cable va a sentir cuando empieza a bajar menos tensión, solo cuando se empieza a mover. Una vez que se empieza a mover y se estabiliza la velocidad, vuelve a aumentar la tensión y se iguala con el peso. Esta sería la respuesta del inciso B, ¿verdad? Entonces, bueno, podemos tener variaciones en la tensión del cable y son súbitas cuando se empieza a mover.